21 de junio de 1941. El expreso Berlín-Moscú atraviesa por última vez la frontera entre Alemania y la URSS con cargamentos necesarios para sostener la economía de guerra del Reich. Hasta ese momento ambas naciones han sostenido un acuerdo comercial y militar que les ha permitido dividirse el este de Europa y, en el caso de Alemania, invadir Francia y otros países con tranquilidad. Debido a esto, Stalin descansa desde hace unos días con su familia y amigos en el balneario de Sochi, en el Mar Negro. Se encuentra totalmente confiado en su acuerdo con Hitler y en la paz que éste le garantiza. Sin embargo, la Operación Barbarroja, nombre clave de la invasión de Alemania a la Unión Soviética, se convierte esa noche en una realidad. 3,5 millones de soldados de la Wehrmacht esperan en la frontera la orden de ataque para avanzar en un extenso frente de casi 3,000 kilómetros. La orden llegaría a las 3:15 a.m. de ese domingo. Frente a las tropas alemanas, como casi exactamente 129 años atrás para las de Napoleón, se abren las enormes extensiones de la Unión Soviética. El mundo contendrá la respiración. Stalin está por primera vez en estado de shock, se niega a aceptar los hechos. Le pesa su responsabilidad por haber confiado en Hitler y por haber purgado al Ejército Rojo asesinando a muchos de sus mejores oficiales. Al enterarse de la invasión sufre un colapso nervioso y se aísla varios días. Su poder está pendiente de un hilo. Esta es la historia del pacto entre Hitler y Stalin, firmado por sus cancilleres, el cual permitió a la Alemania nazi soportar el bloqueo británico, invadir Francia y, por irónico que suene, invadir la propia Unión Soviética. Pero si hay que hablar de grandes civilizaciones rivales, Cartas, Bellum Punicum nos introduce en ese mundo. Sumérgete en la historia como Aníbal Barca en un emocionante juego de estrategia para Android. Conduce tus ejércitos desde Iberia hasta las puertas de Roma, expandiendo tu imperio a través de un mapa de campaña lineal lleno de acción. Captura asentamientos, mejora a tus tropas y asegura rutas comerciales. Equipa a tus soldados con lo mejor y desbloquea habilidades avanzadas para fortalecer tu legión. Vive la legendaria batalla de Canasi, si te atreves, reescribe la historia al conquistar Roma. Estrategia, conquista y gloria te esperan en este juego compacto pero desafiante. Alista tus fuerzas, la eternidad llama a la puerta de los valientes. 24 de marzo de 1933. En el Parlamento de la República de Weimar se vota la llamada ley habilitante, bajo la cual se concede a Adolf Hitler y su gabinete la capacidad de aprobar leyes sin necesidad de votación parlamentaria. En otras palabras, la dictadura acababa de comenzar. Joseph Goebbels comenta, la voluntad del Führer ha quedado establecida totalmente, los votos ya no importan más. Solo el Führer decide. La ley es aprobada con 444 votos positivos y 94 votos en contra por parte del Partido Socialdemócrata. Unos 81 diputados del Partido Comunista no pueden participar ya que están en la cárcel, acusados sin pruebas de incendiar el Reichstag un mes atrás. El incendio del Reichstag ocurrido en febrero había sido utilizado por el partido nazi para acusar a los comunistas y encarcelarlos, como también para convocar a la ley habilitante mencionada, donde Hitler obtuvo poderes extraordinarios. Hitler había basado su ascenso a la cima en mostrar al Tercer Reich como una barrera contra la expansión comunista y contra el judaísmo, a los cuales asociaba en un complot judeo-bolchevique para dominar el planeta. La Unión Soviética era así el principal enemigo del régimen alemán y su destino estaba sellado. En su libro Mi lucha había escrito que el destino de Alemania está en la expansión hacia el este, en la ocupación de las fértiles tierras rusas. El este representa para Hitler el llamado Lebensraum o espacio vital de Alemania. Los eslavos que habitaban esas tierras eran llamados Untermensch o subhumanos. Y según Hitler debían ser deportados a Siberia o esclavizados, con el derecho de posesión que la fuerza le da a los pueblos superiores. Pero mientras Hitler asciende y consolida su poder en Alemania, en la Unión Soviética la década del 30 se caracteriza por el férreo gobierno de Joseph Stalin, el cual no tiene ninguna duda en industrializar el país a toda marcha y de la mano de esto, en eliminar a opositores y cualquier persona que cuestione su poder. Koba, como lo llaman sus amigos, realiza políticas de colectivización de la tierra que causan millones de muertes en Ucrania.
Al igual que implementa un sistema de gulags, donde envía a trabajar a 10 millones de personas bajo duras condiciones de trabajo en climas remotos de toda Rusia. El nacimiento de estos dos regímenes, tarde o temprano, está destinado al conflicto. Para 1936 ambos modelos totalitarios se enfrentan de forma indirecta en la guerra civil que estalla en España. Por un lado, la URSS envía asesores y material militar al bando republicano, y por el otro, los alemanes e italianos apoyan al bando del general Francisco Franco. Tropas españolas armadas por Stalin se enfrentan de forma directa contra españoles e italianos apoyados por Alemania. Hitler envía a la famosa Legión Cóndor de la Luftwaffe, la cual es determinante para que Franco pueda ganar la guerra. En línea con este enfrentamiento, hacia abril de 1939, Rusia plantea a Inglaterra y Francia avanzar en un acuerdo tripartito de defensa. Pero Polonia, quien ya tiene un pacto con esas naciones, se niega rotundamente. En caso de guerra con Hitler, el Ejército Rojo debería atravesar territorio polaco, lo que supone una amenaza. Los polacos habían librado una guerra contra la URSS en 1920, tras la cual se había logrado independizar, y no pensaban arriesgarse de ninguna manera. Que Stalin entrara en Polonia era una decisión fácil, que se vaya no tanto. El propio Winston Churchill, quien en ese momento es un político relevante de Inglaterra, insiste en firmar un acuerdo con los soviéticos. Churchill sabe que Hitler no se arriesgaría a una guerra en dos frentes, aunque tras insistir, el gobierno inglés se niega a escucharlo y el pacto no prospera. En esos mismos días, Hitler sorpresiva y unilateralmente rescinde el pacto de no agresión entre Polonia y Alemania firmado en 1934. Impera el desconcierto. Stalin, por su lado, observa y calcula su próxima jugada. Para mayo de 1939, ante el fracaso de las negociaciones con Inglaterra y Francia, es destituido y reemplazado el comisario soviético de Asuntos Exteriores Maxim Livinov por su par Vyacheslav Molotov. Molotov es un hombre fiel a Stalin, más partidario de un acuerdo con Hitler, a quien Winston Churchill define como el ser humano que en forma más perfecta representa el concepto moderno de robot. Molotov es un frío y calculador ajedrecista, además de un comunista convencido. Luego de la llegada de Molotov, Alemania e Italia firman en Berlín el Pacto de Acero, lo que representa un desafío a Gran Bretaña y Francia y otra fuerte señal para la URSS. Tras esto, los británicos y franceses proponen a los rusos un acuerdo, pero que cuenta nuevamente con el mismo impedimento, el rechazo intransigente de Polonia. Tras este nuevo intento fallido, a Stalin le llega una notificación de la embajada alemana: Hitler quiere iniciar negociaciones. Hacia el 23 de agosto, un importante personaje atraviesa en auto la Plaza Roja de Moscú. Es nada menos que Joachim von Ribbentrop, el pomposo ministro de Relaciones Exteriores de Hitler. Se dirige al Kremlin a entrevistarse con Vyacheslav Molotov, su flamante par de la Unión Soviética. Lo acompaña el embajador alemán en Moscú, el conde Friedrich von der Schulenburg. En su despacho, Molotov los espera junto a un hombre modestamente vestido, con el típico atuendo rústico de los dirigentes soviéticos. En comparación a la imponente presencia de Ribbentrop, el anfitrión es de baja estatura, con la piel de la cara muy picada por viruela y los dientes manchados. Se trata nada menos que de Joseph Vissarionovich Yugashvili, mejor conocido como Stalin, y su presencia en la reunión, absolutamente inusual, da la pauta de la importancia que se le da al tema que se va a discutir. El ministro alemán von Ribbentrop les anuncia sin preámbulos que Hitler lo ha autorizado a proponerles un amplio pacto de no agresión. 4 días antes, ya se había firmado un acuerdo comercial entre Alemania y la URSS, pero ahora este sería extendido y llevado al campo militar también. Hitler y Stalin planean dividir Europa en esferas de influencia. El pacto tiene dos dimensiones: una pública que desconcierta a los gobiernos europeos, un pacto de no agresión, y otra, un protocolo secreto, para la partición de Polonia y la división de Europa. Además de un gran acuerdo comercial, bajo el cual la Unión Soviética vendería a Alemania petróleo, trigo y metales raros. Hitler acepta la petición de Stalin de incluir en la esfera de influencia de la URSS a Finlandia, Estonia, parte de Letonia, la Besarabia y el este de Polonia. Stalin está muy contento, ni Francia ni Inglaterra le hubieran concedido esto nunca. Ese mismo día Molotov,
ya con la complicidad alemana, le anuncia al ministro de Exteriores de Estonia que iba a enviar 35.000 soldados para proteger al país. Stalin, presente en la reunión y utilizando todo su sadismo, interviene: «Vamos, Molotov, ¿no te parece que estás siendo demasiado severo con nuestros amigos? Con 20.000 será suficiente». El reparto entre Alemania y la URSS había comenzado. Esa noche en el Palacio del Kremlin el agasajo a la delegación alemana es fastuoso. El propio Stalin llena los vasos de vodka de sus invitados y les enciende sus cigarros. Abunda el mejor caviar ruso que se puede conseguir y se brinda con champaña de Crimea. En el medio del festín, es Stalin el que propone un brindis inimaginable: «Como sé lo mucho que ama el pueblo alemán a su Führer, quiero brindar a su salud». Debería entablarse una amistad duradera con Alemania y su grandioso Führer. Lo extraño es que Stalin, de una paranoia patológica y gran inteligencia, está satisfecho y tranquilo, tanto que le hace un regalo especial a su nuevo aliado. La NKVD soviética entrega a la Gestapo a los comunistas disidentes alemanes que habían sido arrestados por el propio gobierno soviético. Con la firma del pacto, la URSS aleja la guerra por un tiempo y puede fortalecerse tomando territorios al igual que vendiendo materiales a Alemania. Hitler, por su lado, se asegura un suministro vital de recursos para soportar un bloqueo naval inglés. Sin los recursos de Stalin, el bloqueo británico hubiera ahorcado al Tercer Reich en todo sentido. Esto es confesado por el propio Führer en una tarde en el Berghof, donde comunica a sus comandantes que el pacto servirá para evadir un seguro bloqueo inglés, impuesto por la Royal Navy, que es muy superior a la marina alemana. También les dice: debemos estar decididos desde el principio a luchar contra las potencias occidentales. El conflicto con Polonia tenía que llegar tarde o temprano. No debemos temer un bloqueo. El este nos suministrará cereales, ganado, carbón y petróleo. Alemania, cuyo territorio no es suficientemente rico en materias primas y con una flota incapaz de impedir el bloqueo británico, recibe de la URSS casi 2 millones de toneladas de cereales, 1 millón de toneladas de petróleo, 1 millón de toneladas de aceite, 140.000 toneladas de manganeso, así como algodón, hierro, cromo, cobre, níquel, madera, goma y fosfatos. La URSS incluso oficia en forma secreta como intermediario de Alemania en los mercados internacionales, adquiriendo productos vitales para la guerra que estaban vedados para Hitler. Incluso también Stalin le entrega a Hitler una base naval secreta al norte de Finlandia, bautizada como Basis Nord. A los británicos, que tras la invasión alemana a Polonia imponen su bloqueo naval aislando al Reich del resto del mundo, les llama la atención su absoluta ineficiencia. Rusia, cuya economía crece con este nivel de exportaciones, además recibe un crédito de 200 millones de Reichsmarks para la adquisición de equipamiento industrial de todo tipo. Además del intercambio comercial, también hay cambios en la política. En la Unión Soviética el giro es radical. Antes del pacto, la más mínima sospecha de ser fascista o pro-germanista era motivo de ser acusado de traición, deportado y seguramente ejecutado. Pero pocos meses después, a raíz del pacto, la situación se invierte: ser pro-alemán no supone ninguna consecuencia y el fascismo deja de ser criticado. En Alemania los medios de comunicación ya no critican al comunismo de Stalin ni tampoco hablan más del famoso Lebensraum. Todas las diferencias y odios desaparecen como por arte de magia. Los comunistas en muchos países del mundo suspenden su militancia antifascista mientras dura el acuerdo. Dejan de criticar a Hitler. Los militantes del Partido Comunista francés, por ejemplo, se niegan a cumplir el servicio militar al Francia entrar en guerra con Alemania. Este pacto es uno de los más sorprendentes casos de la historia diplomática, en la que dos enemigos jurados cuya propaganda e ideología se basaban en definir la destrucción del otro como uno de los objetivos básicos, se ponen de acuerdo sobre puntos en común a expensas del resto del mundo, sabiendo que en el mediano plazo de todas maneras irán igualmente a la guerra. Tras la firma del pacto, Alemania invade Polonia el 1 de septiembre. 1,5 millones de soldados y casi 4.000 vehículos blindados cruzan la frontera polaca. La Luftwaffe juega su papel, es el debut de una moderna fuerza aérea con casi 2.000 aviones Stuka, Messerschmitt y Heinkel, que inician un intenso ataque preventivo sobre objetivos militares polacos. Stalin queda sorprendido y preocupado con la velocidad, eficiencia y potencia del ejército alemán.
suponía una mayor resistencia de Polonia. Empieza a comprender que la maquinaria militar alemana es un peligro mayor al que creía. El ataque a Polonia motiva al fin la reacción de Francia e Inglaterra, que declaran la guerra a Alemania por el pacto defensivo que tenían con los polacos. 2 semanas después, Rusia va por su parte de los despojos de Polonia. Cruza la frontera oriental un ejército de 600.000 soldados soviéticos. Los polacos desprevenidos suponen que vienen a socorrerlos. Casi no hay resistencia. Los polacos desconocen el acuerdo secreto entre Alemania y la URSS y habían concentrado sus defensas en la frontera con los alemanes. Un error que pronto llorarían con lágrimas de sangre. Luego de los asesinatos, las deportaciones, el pillaje y las violaciones, comenzó un acelerado proceso de sovietización. Apenas 2 meses luego, todos los habitantes de Polonia Oriental se convierten a la fuerza en ciudadanos soviéticos. Stalin, sin embargo, sale diplomáticamente ileso de esta invasión. Inglaterra y Francia solo declaran la guerra a los alemanes. El motivo es que dentro del pacto de defensa que habían firmado con Polonia había una cláusula que los obligaba a intervenir en su asistencia si el agresor era Alemania. No incluía a la Unión Soviética. Además, Hitler había incumplido los acuerdos de Múnich del año anterior de no tener más reclamos en Europa. A pesar de esto, la declaración de guerra a Alemania es apenas el cumplimiento de un compromiso previo dado a Polonia como factor de disuasión, y nadie tenía previsto ir más allá. Francia incumple su promesa al gobierno polaco de atacar la línea Sigfrido, divisoria con Alemania, e Inglaterra la de bombardear a los germanos. La ocupación de Polonia por ambos totalitarismos es brutal y conduciría al exterminio de 4 millones de polacos, mayoritariamente judíos. Una vez comenzada la guerra con Polonia, se produce una nueva visita de Ribbentrop a Moscú para definir con exactitud los límites de la invasión. Stalin recibe a Ribbentrop de manera pomposa. La banda de honor interpreta la Internacional, mientras en el cielo ondean banderas comunistas y nacionalsocialistas. Ribbentrop puede notar que los brazos de la cruz gamada están invertidos, pero valora el gesto. De esta reunión hay que destacar una declaración de Stalin que se mantendría en absoluto secreto hasta los años 90. En las notas del embajador alemán, el conde von Schulenburg, Stalin dice algo que hubiera azorado y llenado de terror al mundo libre de entonces. El hecho es que por el momento, Alemania no requiere ayuda extranjera. Pero si contra todo pronóstico, se encontrase en una situación difícil, puede tener la certeza de que el pueblo soviético acudirá en su auxilio y no permitirá que nadie la someta. Una Alemania poderosa conviene a los intereses de la Unión Soviética, por lo que no vamos a permitir que la derriben. Esta definición alcanzaba específicamente a sus futuros aliados, Inglaterra y Francia, que ya habían declarado la guerra al Tercer Reich. Tras esto, en la lujosa sala Alexandrevsky del Kremlin, en la recepción oficial, Stalin le presenta a von Ribbentrop al brazo ejecutor de sus crímenes, Lavrenti Beria. Beria era responsable ejecutor de las purgas y el sistema de gulags, como jefe de la policía secreta, la NKVD. Stalin lo presenta diciendo: aquí tiene a nuestro Himmler, él tampoco lo hace mal. Varsovia caería en poder de los nazis un día después. Salvo alguna ligera escaramuza, no había habido incidentes entre ambos ejércitos de ocupación. Incluso en la entrega de Brest-Litovsk se produce un homenaje formal de las desordenadas tropas soviéticas a las disciplinadas tropas alemanas. El 28 de septiembre se complementa el pacto con el Tratado Germano-Soviético de Amistad, Cooperación y Demarcación. Hacia diciembre de 1939, la Unión Soviética invade Finlandia, pero los finlandeses plantan una dura resistencia, demostrando las falencias del Ejército Rojo. Entre las tropas finlandesas se encuentra un hombre de apenas 1,52 m, quien logra aniquilar a 505 soviéticos en apenas 105 días. Utilizando su rifle sin mira telescópica, Simoy asesina en promedio 5 enemigos por día y llega a ser apodado la Muerte Blanca, convirtiéndose en una leyenda por el resto de la guerra. Durante esta guerra, Alemania se mantiene neutral y no condena la invasión de la URSS a Finlandia. Esto es condenado por el pueblo alemán, que tenía buena afinidad con los finlandeses. Además de esto, Hitler también cancela la venta de armas a los finlandeses para complacer a Stalin.
La feroz resistencia finlandesa lleva a un armisticio en marzo de 1940 con enormes pérdidas militares para la URSS y algunas anexiones territoriales en la frontera. Como consecuencia, Rusia es expulsada de la Liga de las Naciones. Hacia marzo de 1940, toma lugar un episodio horrendo de esta primera etapa de la guerra, la masacre de Katyn. Esto es el asesinato en masa de la élite militar e intelectual de Polonia por parte de los rusos en los bosques de Katyn. Alrededor de 22.000 personas son asesinadas a sangre fría y enterradas en fosas comunes. La propaganda soviética años después trata de culpar a los nazis, pero las víctimas habían sido ejecutadas por la NKVD de la Brent-Iberia. Por otro lado, con el bloqueo británico tomando lugar, Hitler se lanza sobre Francia consiguiendo una sorpresiva victoria relámpago. El ejército francés, anticuado en sus manuales militares, no logra hacer pie contra la guerra móvil alemana. Inglaterra se encuentra sola contra Alemania, a la cual se enfrenta en una batalla aérea durante los próximos meses. Luego de derrotar a Francia, Hitler comienza a barajar una invasión a la URSS, por lo que se acerca a Finlandia. En un buen intercambio comercial, el Tercer Reich compra madera y níquel a Finlandia y vende armas a los finlandeses. Hitler, además de venderle armas, también consigue a través de un pacto estacionar tropas en territorio finlandés. El gobierno finlandés decide confiar en Alemania y permite que coloque cuarteles y depósitos, así como también comparte información de defensa. Esto último iba en contra del pacto Ribbentrop-Molotov y también del pacto de paz firmado entre Finlandia y la URSS luego de su guerra. Esto muestra cómo Hitler ya estaba actuando de forma independiente y dejando a Stalin en un segundo plano, mientras preparaba el terreno para una posible guerra con la URSS. Para junio de aquel año, Stalin procede a invadir y tomar Lituania, Letonia y Estonia, así como parte de Hungría y Rumanía. El pacto firmado con Hitler le da la potestad para apropiarse de dichos países sin preocupación, excepto por la región de Bucovina en Rumanía. En ese caso, Stalin viola el pacto firmado con Alemania, lo que hace enojar al Führer. Durante agosto de 1940, los envíos soviéticos hacia Alemania se suspenden debido a varios motivos. Por un lado, el atraso alemán en el envío de material a la URSS y por otro, el desacuerdo respecto a Rumanía, país que Hitler invade. Stalin reclama que el Führer debió haber pedido permiso, según el artículo 3 del pacto. A pesar del buen vínculo, ambos países desconfían el uno del otro. A fines de septiembre se conforma el eje con la firma del pacto tripartito entre Alemania, Italia y Japón, el cual divide las esferas de influencia. La Unión Soviética es vista como un posible cuarto miembro, aunque Hitler también mantiene su plan de invadir debajo de la manga. El embajador alemán en Moscú, Friedrich von der Schulenburg, sabe bien de la intención del Führer de atacar a Stalin y escribe un documento advirtiendo de los riesgos que conlleva. Hitler decide escuchar y un mes después comienza conversaciones para que la Unión Soviética ingrese al eje. Con esa intención, el Führer se reúne con el ministro Molotov en Berlín el 12 de noviembre de 1940. Stalin había enviado a su ministro con la idea de explorar el ingreso de la URSS al eje y cuanto menos, descubrir los detalles de esa alianza. Molotov es recibido por Ribbentrop en la estación de tren decorada con banderas soviéticas y alemanas, con una orquesta tocando la Internacional Comunista en Alemania por primera vez desde 1933. Después de un breve desayuno en el lujoso palacio Schloss Bellevue, la reunión comienza con Ribbentrop aclarando que para ellos la guerra contra Inglaterra se encontraba ganada y solo era cuestión de tiempo. Y que con eso en mente, había llegado la hora de trazar las esferas de influencia de manera definitiva, con Italia, Japón, Alemania y la URSS siendo aliados. Por la tarde, Molotov es recibido por Hitler en la Cancillería del Reich. Hitler también habla de dar ese golpe final contra Inglaterra y afirma que es hora de pensar en la división del mundo después de nuestra victoria.
Molotov se muestra aliviado por la amabilidad del Führer y expresa su acuerdo con Hitler sobre la participación soviética en el Pacto del Eje, pero solo si los soviéticos podían participar como un socio activo. A la mañana siguiente Hitler y Molotov reanudan su conversación con más detalles sobre la mesa. Hitler afirma que al ser derrotada Inglaterra, el Imperio Británico se desmoronaría y que todas las potencias debían dejar sus diferencias de lado para repartirse el botín de manera eficiente. Molotov, por su parte, hace saber al Führer que Stalin tenía interés en Bulgaria, a lo que Hitler contesta que debía hablarlo con Mussolini antes de dar una respuesta. Esa noche Molotov envía un telegrama a Stalin subrayando el gran interés de Hitler en llegar a un acuerdo y fortalecer las relaciones amistosas con la URSS. Lo que Molotov no sabía era que esa misma noche Hitler había emitido la secreta instrucción número 18, ordenando a sus fuerzas que continuaran preparándose para la guerra en el este independientemente de las negociaciones en curso. Tras reunirse con Hitler, Molotov se encuentra de nuevo con Ribbentrop en un refugio antiaéreo de Berlín para ultimar detalles. El ministro germano entrega al soviético una propuesta en borrador que incluye la entrada de la URSS al eje y que consta de dos partes, una pública y otra secreta. La parte pública contiene un acuerdo de 10 años mediante el cual las partes respetarían sus esferas de interés y Alemania, Italia y Japón afirmarían su reconocimiento de las fronteras soviéticas existentes. La parte secreta incluía la obligación de no unirse a ninguna alianza adicional y de ayudarse mutuamente en materia económica. Además definía los objetivos territoriales de los 4 signatarios. Alemania reclamaba África Central, Italia el norte y noreste de África, Japón el sudeste asiático y la URSS el sur del centro de su territorio, incluyendo Irán e Irak. Ante esta propuesta, Stalin, convencido de poder conseguir también Bulgaria, realiza una contrapropuesta que es enviada al Führer y contiene los siguientes elementos. Las tropas alemanas abandonarían Finlandia a cambio de una garantía soviética de continuos envíos de níquel y madera, así como la garantía de que el conflicto entre Finlandia y la URSS no volverá a abrirse. En los próximos meses se firmará con Bulgaria un pacto de asistencia mutua que permitiría bases soviéticas en dicho país. El centro de dominación territorial soviética estaría al sur de Bakú y Batumi, al norte de Irak e Irán. La renuncia japonesa a los derechos de petróleo y carbón del norte de Sajalín a cambio de una compensación adecuada. Una afirmación conjunta de que el tratado de asistencia mutua entre la URSS y Bulgaria es una necesidad política. Además de esto, los soviéticos prometen antes del 11 de mayo de 1941 la entrega de 2.5 millones de toneladas de cereales, lo que sería 1 millón de toneladas extra que sus obligaciones del momento. El negociador alemán Karl Schorr no puede ocultar su alegría por la oferta e inmediatamente telegrama a Berlín que en vista del estado actual de las negociaciones, las declaraciones de Molotov hoy deben verse como una sorprendente indicación de buena voluntad por parte del gobierno soviético. Hitler, sin embargo, ve las ambiciones territoriales soviéticas en los Balcanes como un desafío a los intereses alemanes. El Führer remarca a sus máximos jefes militares que Stalin exige cada vez más, que es un chantajista a sangre fría, y que una victoria alemana sobre Inglaterra se ha vuelto insoportable para Rusia, por lo que hay que ponerla de rodillas tan pronto como sea posible. La propuesta de Stalin nunca es respondida. Molotov se queda anonadado ante el silencio de los funcionarios alemanes. Hitler había elegido la guerra total. El 18 de diciembre de 1940, Hitler firma la Directiva número 21 dirigida al alto mando alemán. Bajo el nombre de Operación Barbarroja, la Wehrmacht alemana debe estar preparada para aplastar a la Rusia soviética en una rápida campaña. El 1 de marzo de 1941, Bulgaria se une al eje, lo que inquieta aún más a Stalin después de que Alemania continuara ignorando la propuesta realizada unos meses atrás. Aunque Stalin se estaba preparando para una posible guerra, todavía creía que al menos podría evitar un enfrentamiento en el corto plazo. En un esfuerzo por demostrar intenciones pacíficas hacia Alemania, el 13 de abril de 1941, los soviéticos firman un pacto de neutralidad con el Imperio de Japón, miembro activo del eje. Durante esa ceremonia de firma, Stalin abraza al embajador alemán y exclama: «Debemos seguir siendo amigos y usted debe hacer todo lo posible para ese fin».
Después de 6 meses de preparativos, Alemania invade la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, lo que acaba con cualquier esperanza para la alianza propuesta. Tal es el grado de desinformación de Stalin de lo que iba a acontecer que el 18 de junio parte de vacaciones a Sochi, su lugar preferido en el Mar Negro, donde pensaba permanecer hasta el 8 de julio. Mientras tanto, el gigantesco ejército del Tercer Reich se concentra en la frontera esperando la orden de ataque. Hitler nombra la invasión en honor a Federico I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico del siglo XII, quien fue apodado Barbarroja por el color de su barba. Su reinado era considerado como el primer Reich para los nacionalistas alemanes. La dimensión del ejército de Hitler que ataca la URSS es descomunal, más de 3,5 millones de soldados en un frente de casi 3.000 kilómetros. El mundo contendría la respiración en un choque de titanes sin antecedentes en toda la historia. Stalin se sobrevendría a su inicial Jock para hacer frente al enemigo, al cual él había ayudado a fortalecer y al cual había implorado unirse. Sin los recursos soviéticos, los alemanes nunca podrían haber lanzado la Operación Barbarroja. Fue gracias a estos envíos que pudieron acumular suficiente cantidad de granos, caucho y petróleo como para lanzar semejante invasión. Los problemas de petróleo durante el resto de la guerra dejarían en evidencia que el enorme impulso inicial de Barbarroja fue gracias a los recursos que Stalin había enviado al Tercer Reich. Pero el pacto no solo sirvió para iniciar Barbarroja, sino también para soportar el bloqueo británico e invadir Polonia, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Francia, Yugoslavia, Checoslovaquia y Grecia. Todas esas ocupaciones alemanas sucedieron durante la vigencia del pacto entre Hitler y Stalin, como también la creación del gueto de Varsovia y la Noche de los Cristales Rotos contra la comunidad judía. Alemania, por su lado, guardó silencio ante la invasión soviética de Finlandia, país con fuerte presencia germana, como también los estados bálticos y Hungría. Sin mencionar masacres como la de Katyn, donde se liquidaron a 22.000 polacos de manera atroz. Mientras duró el pacto, la complicidad entre ambos regímenes fue absoluta. Esta alianza siniestra fue la que dio en verdad comienzo a la Segunda Guerra Mundial y pudo haber terminado con la civilización como la conocemos. De forma irónica, tras verse traicionado por Hitler, Stalin pasa en unos pocos meses de solicitar un lugar en el eje a solicitar ayuda a Inglaterra y Estados Unidos de forma desesperada. A pesar de esto, el pacto realizado ya había desatado el caos, generando la guerra germano-soviética que dejaría decenas de millones de muertos. El mundo comenzaría a reconocer el horror de este pacto décadas luego. Hacia 1989, el Congreso de Diputados de la URSS condena la firma del Pacto Ribbentrop-Molotov y los demás acuerdos firmados. 20 años luego, en 2009, el Parlamento Europeo establece el 23 de agosto, fecha en que se firmó el pacto como el Día de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo. Hasta aquí este video documental. Si les gustó, por favor compártanlo con sus conocidos y consideren realizar donaciones por Mercado Pago o a través de Patreon. Un cálido saludo y nos vemos en el próximo video.